Hubo otros movimientos místicos. El detalle, pues ahorita estamos concentrados en la cuestión de la cábala, ¿no? Pero te hago la pregunta, Memo, toda esta evolución que ha habido, conocimiento, enseñanza, aprendizaje, ¿ha sido por casualidad o ya estaba planeado, Memo? El ser humano todavía entiende muy poco de la naturaleza de la que está compuesto y eso tendríamos que ir siendo humildes para aceptarlos. Sabemos que tenemos una parte de nosotros que se le conoce como el subconsciente. Han hablado de ellos místicos a lo largo de todas las diferentes tradiciones e inclusive es un área de investigación en la ciencia. Se sabe de en un aproximado de un porcentaje que el 93 o 94% de las capacidades que desarrolla un ser humano se llevan a cabo de manera subconsciente. Y esto podría dar lugar desde un punto de vista más científico a que en ese campo de percepción súper elevada, que si lo ponemos en evaluación de capacidad, solamente es como tener un motor que tuviera 14 veces la capacidad del motor que uso. Entonces, si yo tengo una capacidad que considero que es la más amplia mía, pues esto lo que nos dice es que tenemos anexado un supermotor de procesamiento que es 14 veces más grande que nosotros y que no lo estamos utilizando. Nuestro subconsciente, el subconsciente de cada uno de nosotros, está intercambiando información ahora mismo. Y ese intercambio de información no es lo que estamos diciendo. Son los cambios de volumen, los cambios de velocidad, los movimientos corporales, la respiración, etcétera. Todas esas cosas o pequeños detalles y microfacciones que nosotros estamos liberando y que algunos de ustedes no soy capaz de compartirlos porque tienen su cámara apagada y no puedo ver su interacción, aún así su subconsciente, si mi subconsciente está intercambiando información con ustedes en este momento. Y eso yo no lo puedo controlar, está fuera de mi capacidad y está fuera de mi comprensión y sin embargo se lleva a cabo. Entonces, si esto debía de ser así o no debía de ser así, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que hay fuerzas por encima de nosotros que están tratando de que se dé la situación mejor o la más adecuada. O sea que lo que hemos llegado hasta la actualidad, podríamos decir que en términos prácticos no es resultado de la casualidad. Y esos, esos campos de estudio en buena parte quedan definidos bajo la estructura de lo que fue el conocimiento del famoso rabino Akiva, eh, también conocido como Rabbi Akiva Ben Yosef. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la descripción acerca de este personaje y su trabajo que dio lugar entonces al apartado eh, de las tradiciones místicas que conocemos como la Cábala, que fue uno de los principales precursores de esta tradición. Para poder ir comprendiendo entonces de dónde viene, de qué raíz viene el conocimiento de la Cábala, tendríamos que estar eh, en el contexto de que el conocimiento de la Cábala se formuló o se generó sobre lo que es la base de la tradición judía. Esto a lo mejor para ustedes no les parece raro, parece a lo mejor algo común, porque dicen, bueno, si viene de esta cultura, pues debió haber sido así, debió haber sido de la tradición judía. Sin embargo, a lo mejor no se tiene el contexto de que en realidad la tradición judía, que fue la última tradición que se impuso o que fue la que al final dominó sobre el resto de las tradiciones que venían conformando los núcleos de la tradición cananea, entonces la tradición judía, que es de donde va a desprenderse el famoso rabino Rabbi Akiva, que es uno de los que van a formar parte de los que le van a dar
forma a la tradición de la Kabbalah. Entonces, si eso es así, la Kabbalah entonces viene de una línea directa de los maestros de la tradición judía, y lo que implica esto es que no pertenece al resto de las tradiciones o el resto de las tribus o al resto de los conocimientos que estaban dados en la tradición cananea. Una manera de las más fáciles de poder interpretar las facciones del conocimiento de la tradición hebrea, conocemos a la tradición hebrea como todos aquellos pueblos que hablan entonces las lenguas de este tipo, las lenguas hebreas. Los pueblos que van a hablar en la antigüedad esta lengua, la lengua hebrea, tanto como el protohebreo como el hebreo actual, los tipos de hebreo que existen, entonces en otra época estaban simplificados o distinguidos por dos tribus principalmente, que eran como las tribus que tenían más dominio o más peso o más poder. En este caso estoy hablando de lo que vendría siendo la tradición israelí al norte de lo que conocemos hoy en la actualidad como el pueblo de Israel o el país donde está situado actualmente la tierra de Israel, y al sur, en este caso, en la parte que es famoso por la ciudad de Jerusalén, que está principalmente vinculado a la tradición del pueblo judío, que en su momento estos dos grupos, tanto los israelitas como los judíos, que son los principales promotores de la cultura hebrea, no eran una sola tribu, sino que eran dos tribus, y cada una de ellas tenía su respectiva interpretación, tenían sus respectivos textos sagrados, y tenían sus respectivos tradiciones, y tenían sus respectivos dioses de un culto de adoración, y sus respectivas prácticas que no eran las mismas. Cada uno de estos pueblos, tanto los israelitas como los judíos, tenían su manera particular de poder analizar o estudiar el conocimiento de su fe, de sus creencias. Esto se sabe a raíz de los estudios realizados por los especialistas en el campo de la antropología, que se han dado cuenta de que en realidad estas facciones, estas etnias, en su momento conformaban diferentes rasgos y que no estaban mezcladas como uno solo, como en ocasiones podríamos llegar a creer, simplificándolo como una sola cultura solo por el hecho de que tenían la misma lengua. Esto sería equivalente, por ejemplo, al caso de creer que así como en México están las culturas mayas o las culturas, no sé, digamos olmecas o las culturas mexicas, que solo por estar en lo que es el país de México, por el haberse dado todas ellas aquí, pues es como creer que todas ellas fueran lo mismo, sabiendo que pertenecieron a épocas diferentes, que pertenecieron a lugares diferentes y que tenían tradiciones totalmente distintas. Lo único que los unía era pues el lugar donde se iban desenvolviendo, y que compartían y transferían información de tipo como sus calendarios, sus prácticas de sus dioses, su alimentación, etcétera. Sin embargo, el generalizarlos como un solo tipo de pueblo y verlos solamente como un grupo, homologarlos como un solo grupo, les quita todos los detalles que estos grupos por sí mismos desarrollaban por sí, y que los volvían especiales y diferentes entre ellos. Esta forma de pensar en estos grupos de esta manera se vino a dar a raíz de que solamente se diera la enseñanza de lo que es la escritura de los textos sagrados, como, como el pueblo que trajo este conocimiento, y se generalizó todo lo que sucedió en esa tierra como si fuera
un solo núcleo, cuando en realidad pues eso no fue así. Bueno, hasta este punto no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Desde el contexto histórico, Memo, esto se originó uno por los conflictos internos que había entre los mismos israelitas, diferentes ideas, diferentes opiniones. Y luego también vino esta parte de la contribución de cuando estuvieron en cautiverio por mucho tiempo, muchas de las culturas de los cautivadores las adoptaron también, pero hubo un remanente que no adoptaba esas culturas y hoy en día, si no me equivoco, son los judíos ultraortodoxos, ¿no? Que siguen manteniendo digamos, un linaje de conocimiento del que viene desde la antigüedad. Claro, esa parte es muy importante. Entonces, estos grupos, que fueron el grupo del norte, que como mencionábamos era el pueblo israelí, que venía principalmente distinguido por el linaje de David, por el rey Saúl, el linaje de David y el rey Salomón, que son los principales personajes a través de la tradición de los israelitas. Vamos a recoger un mito que viene en el Génesis sobre lo que son los israelitas, que viene a partir del personaje de Jacob cuando es renombrado por el ángel que le cambia su nombre y le cambia el nombre a Israel. A partir de esta homologación en este texto, se interpreta que en realidad todas esas tribus venían del mismo lugar y que todos eran exactamente lo mismo. Los hijos de Jacob, como dice este mito, entonces ellos fueron los creadores de las 12 tribus, lo cual de nuevo es una cuestión de tipo interpretativo, porque ese número es un número místico. El número 12 tiene que ver con una cuestión de tipo astrológica muy fuerte y que está arraigada con el imperio babilonio, que es lo que estaba mencionando Nehemías hace un momento. Cuando ellos estuvieron durante el exilio babilónico, adoptaron muchas tradiciones de ellos, entre ellos la astrología. Entonces, esto de las 12 tribus es un elemento más de las cuestiones astrológicas de las que fueron impregnados posterior a lo que fue el exilio o la destrucción del primer templo. El templo que fue, según el mito, fue construido por el rey Salomón. No sabemos si fue así o no, por eso al citarlo como mito me refiero a que es como viene escrito en el texto sagrado, pero no me refiero a que esto haya sido tal cual. El punto es que este templo fue construido en las épocas pasadas en las que el pueblo israelita estaba dominando. Durante ese tiempo, los judíos, que también tenían una gran predominancia y que también tenían una fuerza importante y interesante, se conformaban por un montón de grupos más pequeños, por un montón de sectas, que no necesariamente eran 12, sino que pudieron haber sido más o menos. Todos estos pequeños grupos tenían influencias de diferentes religiones, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, y tuvieron un choque precisamente con el pueblo con la región del norte, que en este caso era el pueblo de Israel, y no por nada Jerusalén fue conquistada en este caso, por el rey Salomón. Entonces fueron ese tipo de procesos los que generaron esos intercambios culturales y la unión de estos dos territorios como uno solo. El más importante de ellos, como mencionábamos, fue el exilio babilónico, en el que al ser cautivos durante un periodo que se estima bastante largo por los especialistas, no se sabe si fueron 50, 60, etcétera. Nuevamente en el texto bíblico nos da un número, pero ese número vuelve a ser un número de tipo místico. Entonces se dice que fue en un total de 70 años, lo cual pudo haber sido verdad, lo cual puede ser una idealización que en realidad haga referencia a otro número importante dentro del simbolismo. Cuando ellos estuvieron durante esos 70 años, adquirieron conocimientos
como mencionábamos, acerca de lo que venía siendo la astrología. También adquirieron un nuevo lenguaje, un nuevo, un nuevo idioma, que en este caso nos referiríamos a lo que viene siendo el, lo que es el arameo, que es una lengua que para ellos era ajena hasta ese momento y que la fueron integrando hasta que ellos se fueron haciendo hablantes de ese idioma. Cuando son repatriados o cuando son devueltos a lo que va a ser su tierra original, entonces ellos van a encontrar que el pueblo que estaba en el sur, que son los que conocemos como los judíos y algunas otras tribus que estaban ahí, ya se habían empezado a mezclar dentro de los territorios que habían quedado vacíos. Entonces, cuando ellos regresan, empieza a haber un choque, pero también un intercambio cultural en el que se van a traer tradiciones como el Shabbat, que no existía hasta ese momento. Podemos encontrar en textos bíblicos que nos habla acerca de la práctica de la luna llena, el ritual de la luna llena, que no es otra cosa que esperar hasta uno de los días de un mes para poder hacer una fiesta o una celebración. Posterior a lo que viene siendo el exilio babilónico, entonces ellos ya traen la práctica del Shabbat, que es hacer una fiesta pero cada sábado, que es un equivalente a una práctica que se practicaba por parte de los babilonios, donde se hacía una especie de huelga contra el dios del tiempo babilónico, en este caso por traer la muerte sobre su pueblo a través del tiempo que va degradando todo. Esta práctica se daba en la cultura babilónica, ellos la adoptan y la van a traer o integrar a lo que va a ser su cultura, entre muchas otras prácticas más, que es bastante interesante. Entonces, todo esto, todo este tipo de cambios y transformaciones, como hemos ido mencionando, tuvieron lugar alrededor del 600 antes de Cristo, que fue cuando se integró lo que es la lengua o lo que es el idioma de la transformación del hebreo antiguo al hebreo que fue en el que se escribió el Tanaj, o fue en lo que se escribió lo que se escribió la Torah. Entonces, al hacer este intercambio, entonces hubo una conexión entre conocimientos, y estos dos trajeron lugar a nuevos subgrupos más pequeños y nuevas sectas que estaban moldeando el desempeño de lo que iba a ser el pueblo judío. No sé si hay algún comentario hasta aquí, alguna duda. Bueno, yo tenía entendido que esta costumbre del Sabbat vino desde la ley mosaica, ¿no? Y no tanto de la adopción después del cautiverio en Babilonia. Sí. Lo que pasa es que tendríamos que tener un debate acerca de Moisés, y si Moisés es un personaje verídico o no. Y desde ese punto de vista, pues sería algo como discutir si Jesús es un personaje verídico o no. Entonces, en ese enfoque, lo que sí podríamos argumentar es que, bueno, lo que yo me atrevería a argumentar, que son mis creencias particulares y personales, es que tanto Moisés como Jesús son personajes históricos, pero que Moisés como profeta o Jesús como el Cristo son personajes literarios, que eso es diferente a ser personajes históricos. Los personajes literarios son personajes hechos de redacciones, unas encima de otras, para transformarlos y convertirlos en el personaje defensor de mis ideas, que no es que no haya sido legítimo ni que no haya sido verdadero, solamente que es alguien en el que voy a depositar todas mis creencias para justificar los deseos que quiero llevar a cabo como cultura. Entonces, desde ese punto de vista, pues a lo mejor no es agradable lo que estoy comentando,
pero lo que tratamos de decir es que si bien existieron estos personajes, no son como nos los quisieron enseñar. Detrás de ellos hay una cuestión metafórica y una cuestión filosófica y una cuestión de tipo exegética y una cuestión de varias capas que nos está tratando de dar una información todavía mucho más profunda de lo que en realidad creemos y que no tiene nada que ver con la cuestión de tipo histórico. Si lo queremos comparar o empatar con un personaje de tipo histórico, pues nos vamos a llevar un fiasco porque nunca vamos a encontrar la manera de poder respaldar este personaje, ni uno ni el otro. Sí, Entonces, independientemente de eso, Memo, esta tradición del Sabbat, eh, hasta donde tengo referencia, viene desde tiempo más antiguo y lo que pasó cuando estuvo en cautiverio en Babilonia se les prohibió seguir ese ritual o esa práctica, y entonces cuando salen del cautiverio babilónico es cuando empiezan nuevamente las nuevas generaciones, que muchas nacieron en el imperio babilónico, empezaron nuevamente a recordar lo que era el Sabbat, gracias a los que no habían sido cautivados, pero la tradición venía desde hace mucho tiempo atrás. ok. Hay un punto importante en esto que se menciona Nehemías, que es lo que platicábamos en la sesión anterior, que era la reforma deuteronómica. Entonces, mucha gente cree que la cultura o la tradición judía siempre se ha mantenido como la conocemos en la actualidad, o la que se recoge en los textos sagrados, como lo leemos en el Tanaj, y que se cree que todos esos textos se conformaron de una manera sólida y verídica y legítima, y que fueron escritos de un compendio que venía de una tradición antigua y que se conformaron para dar lugar a lo que conocemos hoy como la Biblia. Los especialistas argumentan que eso no es posible. Y no solamente no argumentan que no es posible, sino que además existió una religión o religiones anteriores que no tienen nada que ver con la tradición judía actual. Estas tradiciones o tradiciones eran en realidad mezclas de culturas y mezclas de tradiciones conformadas por los diferentes pueblos cananeos, que no estoy hablando de los hebreos. Los hebreos son aquella cultura ya impregnada por una misma lengua en común, pero en ese momento todavía no tenían una misma lengua en común. Lo que eran solamente eran pueblos semíticos, que tenían diferentes tipos de manera de escritura semita. Entre ellos los judíos tenían el tipo de escritura que venía o estaba relacionada con el pueblo fenicio, que vino a impregnar hasta lo que vino siendo el pueblo de Israel. Estos pueblos entonces tenían múltiples dioses, tenían prácticas religiosas como los sacrificios aquí en México, tal cual, así como ahora se sabe que en los pueblos prehispánicos habían sacrificios de seres humanos, pues en esas tribus también se realizaban prácticas de sacrificios humanas, y que posterior a la reforma deuteronómica se prohibieron algunas cosas como lo que fue el sacrificio de seres humanos. Se reinstaló, como dice Nehemías, la práctica de lo que viene siendo el Shabbat por unos manuscritos que fueron encontrados. Se cree que por el rey Josías, que fue uno de los que trajo esta reforma deuteronómica hacia lo que vino siendo el Tanaj. Es muy curioso porque según este conocimiento, el libro de Deuteronomio se perdió y quedó por ahí extraviado entre los templos, entre las prácticas que se hacían, curiosamente, y fue rescatado para ser integrado y reescribir lo que vino siendo el Tanaj. Entonces, lo que se argumenta es que existió un compendio de textos que era más reducido en la antigüedad, que solamente eran los 3 libros de Moisés, los 7 libros de los profetas mayores y los 12 libros de los profetas menores, y se acabó. Hasta que cuando procede a la reforma deuteronómica,
son incluidos el texto del Génesis, el libro de Deuteronomio y el resto de libros que se añadieron dentro de lo que vino siendo para conformar lo que conocemos ahora como es el Antiguo Testamento o el Tanaj. Entre ellos Reyes, Macabeos y un montón de otros textos, Cantar de los Cantares, Salmos, todos esos fueron integrados en una época posterior, que en este caso fue alrededor del 600 antes de Cristo. Vamos a hablar hoy, que es en este caso Rabbi Akiva, que fue uno de los principales, ¿cómo le podríamos llamar? De los principales maestros que fueron los que dieron forma a lo que conocemos en la actualidad como lo que va a venir siendo la Kabbalah. La primera, en principio, la palabra, bueno, leyéndoles aquí lo que les traigo para poder, para poder convidarles de este conocimiento que estoy yo aprendiendo y que lo estamos compartiendo, perdón. Entonces les voy a ir mencionando lo que tengo por aquí. En este caso, el Rabbi Akiva, o Akiva ben Yosef, que vivió a finales del siglo II, se dice que fue uno de los grandes Tanaim, o fue uno de los sabios o doctores de la ley. Fue una autoridad en la escritura de lo que fue la Halajá, o la ley tradicional judía. Akiva también es uno de los principales contribuyentes a la redacción de lo que vamos a conocer en la actualidad como es la Mishnah, que es una de las partes principales del Talmud, junto con la Gemara. Entonces, para ir introduciendo sobre este tema, a lo mejor uno podría decir, bueno, pues son una serie de detalles acerca de este personaje, pero cada uno de esos detalles también a su vez van a tener una importancia por sí. Por ejemplo, la palabra rabí, desde que nosotros citamos a él como rabí, tendríamos que entonces tener claro qué es lo que es. En este caso, la palabra rabí deriva de una palabra en Yiddish que quiere decir maestro de la ley. En este caso, deriva de una palabra hebrea a su vez que es rab. La palabra rab quiere decir abundante o distinguido. En este caso, los que venían siendo los rabinos o los rabís eran las personas que tienen una comprensión de las enseñanzas de la Torah y del Tanaj, recordando que la Torah son únicamente los primeros 5 libros y el Tanaj son el resto de los libros que van a componer lo que es el Antiguo Testamento. Desde este punto podría ser bastante podría parecer una arrogancia de mi parte al poder decir que en este caso pues me refiero a ellos como los que son los intérpretes del Tanaj y la Torah. Sin embargo, lo que cuestiono es que así como ellos son los que interpretan ese texto, pues también podríamos hablar en nuestra cultura de los sacerdotes católicos, que a su vez también son intérpretes de ese texto, o podríamos hablar de lo que son los pastores cristianos, que también son intérpretes de esos textos. Entonces, no estoy diciendo yo que sepa más que ellos, no estoy diciendo que sepa más que los rabinos, no estoy diciendo que sepa más que los sacerdotes, ni tampoco estoy diciendo que sepa más que los pastores. Cada uno de ellos tiene un conocimiento. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir es que son personas, si bien bastante preparadas, pero desde un enfoque particular, en ese enfoque en el que ellos son especialistas, ellos son los que tienen el conocimiento y la verdad legítima, y el resto de las personas que estudian estas enseñanzas no lo son. En este caso los rabinos dicen, yo soy el poseedor del conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, y pues los sacerdotes católicos no. O los sacerdotes católicos dicen, yo soy el poseedor del conocimiento del correcto de lo que es la interpretación de las escrituras, y los pastores cristianos no, y así sucesivamente. En este caso, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Quiénes creen que sean los poseedores de la verdad acerca de estos diferentes grupos? ¿O ustedes quiénes creerían que no lo son?
¿Alguien que nos quiera hacer algún comentario? Eh, bueno, Violeta, Violeta, dinos. Pues es que todos tenemos nuestra verdad, ¿no? O sea, es que cada quien va a encontrar su verdad en cada religión. Imagino, cada persona, todos tenemos una perspectiva y una visión y una manera de las cosas y toda nuestra verdad, ¿no? Es mi Claro, comentario. claro. Sí, un poquito distorsionado, yo creo, por el internet, pero lo que nos mencionaba Violeta es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Entonces no somos nadie para decir que ellos no son los poseedores de la verdad. Claro que lo son, solamente que son los poseedores de su propia verdad. En este caso, desde mi enfoque particular puedo poner en duda su conocimiento, pero no desde el suyo. Ellos tienen sus años, su experiencia dedicada, y todo eso les ha traído, les ha revelado conocimiento de importancia y de valor que les ha dado o que les ha conformado su comprensión acerca de las enseñanzas y también acerca de los textos sagrados. Entonces, si yo los critico a ellos o los discrimino a ellos, pues también sería como discriminar al resto de las religiones y el resto de de las creencias y decir que las demás, que esta es válida, por ejemplo, y que las demás no lo son, lo cual tampoco lo afirmo. Entonces, todas las tradiciones y las diferentes enseñanzas nos vienen a aportar o a traer un conocimiento que nos va a nutrir y que nos va a fortalecer. Sobre todo va a tener un efecto para ayudarnos a mejorar. También en la interpretación o el enfoque particular de los rabinos es muy importante. Y este enfoque, ¿de dónde se derivó? Es lo que estamos estudiando en este momento. El enfoque del rabinato no vino sino simplemente de uno de estos grupos que estábamos mencionando, que eran pequeñas, ¿cómo le podríamos llamar? Pequeñas sectas dentro de lo que es el judaísmo que se estuvieron conformando, pero estas sectas ya estoy hablando en una época entre el 600 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, más o menos es la época en la que estoy refiriéndome ahora. Que eso ya, para esos tiempos, el pueblo judío ya tenía una sola lengua en común, que era la lengua hebrea, que venía derivada a su vez de lo que mencionamos que era la lengua aramea, que fue integrada durante el exilio babilónico. Entonces, los primeros grupos que empezaron a conformar esta interpretación exegética. ¿Qué es exegética? Es la interpretación teológica de tipo judía. Esta interpretación teológica de tipo judía vino a partir de una pequeña secta conocida o que se le conoce hasta la actualidad como lo que venía siendo el grupo fariseo. Muy famoso por aparecer en los textos del Brish, ¿cómo se llama? El Brish Hadashah, en este caso el Nuevo Testamento, con los personajes con los que discutía de manera continua Jesús. Entonces, los fariseos son un tipo de secta que se forma desde el 550 a.C. Ellos mencionan desde su tradición que se formó después del exilio babilónico, y algunos otros mencionan que en realidad fue a partir de cuando se dio lo que fue la dominación por parte de los pueblos persas. Como sea, esta tradición asumió el rol de hacer una reinterpretación de los textos bíblicos y de ellos promoverse como los verdaderos y legítimos intérpretes de lo que viene siendo la Torá y el Tanaj. Hasta las épocas del siglo III antes de Jesús empezaron a haber situaciones dentro del pueblo judío muy duras acerca de corrupción, en las que se tenía por parte de pueblos vecinos, como lo que venían siendo también influencia de algunos como los griegos, que estaban invirtiendo dinero para apoyar a lo que venían siendo los políticos de esa época, y entonces tratar de que estos pequeños grupos políticos pusieran o eligieran a los dirigentes que se iban
a estar desempeñando a los que iban a tomar el control de estos pueblos que se estaban dando en ese momento. Una de esas situaciones que tuvo un efecto muy importante va a ser hasta la época de lo que va a ser la destrucción del segundo templo, porque en esas épocas había la inversión de pueblos, en este caso, como mencionamos, de pueblos griegos, para hacer la elección del sumo sacerdote, del Cohen Agadol, lo que conocemos en la actualidad como el equivalente en la Iglesia Católica al sumo pontífice o al papa. Entonces, en el pueblo judío también existía un líder espiritual que estaba por encima del resto de los líderes espirituales, que era el Cohen Agadol. En este caso, el sumo sacerdote, y pues tenía un poder pues muy grande sobre el resto de los demás grupos. Cuando se empieza a hacer demasiada evidente la corrupción que se estaba llevando a cabo dentro de este pueblo, empezaron los pequeños grupos a levantarse de manera política y a luchar porque esto ya no siguiera siendo así. Entre ellos salió el grupo acerca de los fariseos, el grupo de los macabeos y el grupo de los saduceos. En particular, los que compitieron al final por quedarse con la interpretación correcta de las escrituras fueron el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. El grupo de los saduceos, que se formó por ahí del 1700, del 170, hay que quitarle un cero, del 170 antes de Cristo, era un grupo que estaba apoyado principalmente por lo que venían siendo personas de mucho dinero y también gente bélica. Conformaron un grupo con una cuestión teológica también con la que discrepaban de los fariseos y estaban disputándose por cuáles eran los correctos intérpretes de la ley. Al haber estas cuestiones de tipo políticas, entonces pues hubieron situaciones de guerra interna, de derramamiento de sangre, etc. Hasta que llegó la situación en la que conforme se dio la destrucción del templo y el arraigo preferencial por el resto de las personas, por los fariseos como los intérpretes correctos de lo que venía siendo la ley, entonces se hizo una transformación de lo que conocíamos en la antigüedad como lo que venía siendo el templo, que es el Beit HaMikdash. Perdón, voy hablando y se me está pasar las diapositivas. Estábamos hablando en este caso acerca de la definición de rabino. Y en la parte del templo hay una transformación o una transición del Beit HaMikdash, o lo que viene siendo la casa del templo, a una casa más pequeña, la casa de oración, lo que es el Beit Knesset, o la casa de reunión, también conocida como la casa de reunión. De donde, como mencionábamos, con la destrucción del segundo templo, ya no se vio la necesidad de promover la existencia de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote, y entonces el poder pasa a los líderes más pequeños que tenían en ese momento pues una mayor influencia sobre el resto de los grupos, que en este caso eran los rabinos. De ahí es de donde sale esta palabra, que va a ser una de las cuestiones que va a definir al personaje del que estamos hablando, que es precisamente eso, un rabino. Y que es entonces una persona que viene directamente de las pequeñas sectas de los fariseos, que cobraron mucho poder y que tomaron su interpretación particular. O sea que estamos mencionando que simplemente en otras épocas anteriores a lo que fue la destrucción del segundo templo, no existía una sola interpretación de la ley. Habían muchas interpretaciones de la ley, y la que predominó o la que ganó fue la que propusieron los grupos fariseos, que fueron los que se iban a convertir después en el rabinato. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Mira, esta fue una parte histórica muy interesante, ¿no? Porque, bueno, voy a esperar a que llegues más adelante, pero este grupo de los fariseos luchaba por una causa
basada en su verdad, ¿no? En lo que mencionabas previamente, ¿no? Pero luego con el tiempo, de entre todo ese clúster de fariseos que lucharon por algo que ellos consideraban lo mejor, de entre todo ese clúster vino una debacle, y hay historia, ¿no? Que lo menciona, que se empezaron a enrolar en la política, y fue más sobresaliente cuando vinieron el Imperio Romano, ¿no? Donde inclusive se vendían para que el pueblo, como los fariseos, sea la autoridad. Ok, gracias Nemías por tu comentario. Sí, precisamente como veníamos mencionando, hubieron muchas situaciones de tipo político que se vinieron presentando, y incluso las anteriores que mencionábamos también podríamos apostar que pudieron haber sido de tipo político. No me voy a meter ahí porque sería meterme con las creencias de las personas, pero todo esto tiene que ver con una cuestión de ese tipo. Sin embargo, esto no le quita el carácter de sagrado, ni tampoco le quita el carácter de místico. Si bien estaba impregnado de una cuestión de tipo política que la podemos ver desde los 10 mandamientos, o sea, cuando vemos ahí es una cuestión de tipo política sobre el comportamiento del ser humano. Es precisamente de lo que hablan esos 10 mandamientos. Pero eso no le quita el carácter de sagrado, ni tampoco el carácter de místico. No solamente es una cuestión que nos dice cómo debe ser el comportamiento social del ser humano, sino que también ese comportamiento genera una transformación dentro de la percepción del individuo para abrirse al campo de lo que conocemos como la espiritualidad. Y que ese campo de la espiritualidad está descrito siempre, curiosamente, en forma metafórica, que lo hacen perfectamente o lo retratan perfectamente todos estos textos de los que estamos hablando. Si alguien cree que estamos hablando entonces de cuestiones de tipo histórica únicamente, no va por ahí. Estamos solamente dando un contexto de lo que es, lo que conformó esta enseñanza, pero en ningún momento lo estamos cercenando o cortando ni de la espiritualidad ni del misticismo, que van a ser unas partes fundamentales en todo esto que estamos desarrollando. La otra cuestión, aparte de que en este caso los grupos fariseos fueron los que le dieron la forma a lo que va a ser el pueblo, digo, a lo que va a ser el grupo de los fariseos, digo, de los rabinos. Entonces, los rabinos, o estos grupos de los que estamos hablando con la destrucción del templo, dentro del mismo rabinato se forman grupos ortodoxos, de los que estaba hablando Nehemías hace un momento. Estos grupos ortodoxos no solamente se quedan en la parte de tipo social o de tipo política, sino que empiezan ahora a darle un enfoque, como mencionamos, de tipo espiritual y de tipo místico. Y entonces empiezan a retomar tradiciones que se venían reescribiendo, tradiciones que se venían llevando a cabo por los grupos o sectas más pequeñas conocidas como los Amorraim, que eran en este caso los sabios que comenzaron la escritura de los textos del Talmud. El Talmud está descrito en 2 etapas, en la etapa de la versión de Israel y la etapa babilónica. Solamente que los Amorraim solamente dejaron la primera base de lo que van a ser los textos talmúdicos, pero digamos que quedaron sin fundamentar. Rabí Akiva, que es el personaje del que estamos hablando, va a ser de los sabios de la tercera generación, o así se les conocen. ¿Quiénes son estos sabios de la tercera generación? Van a ser los rabinos que van a fundamentar los comentarios que hicieron previamente los Amorraim. Entonces, en este caso, esa es la razón por que se le da el término a Akiva, que pertenecía a uno de los Tanaim. ¿Qué son los Tanaim? Son los sabios o los doctores de la ley. ¿Y estos qué eran? Eran los rabinos que le dieron la fundamentación lógica a todos esos comentarios que venían dando los sabios anteriores a ellos. Claro, todo esto descrito desde la línea desde los fariseos. Entonces estamos mencionando que desde ahí se empezó a extraer un grupo que por prueba y error, o por, ¿cómo le llamamos esto? Por evolución, fue sobreviviendo al resto de los grupos que no tenían, en primer lugar, no tenían la credibilidad delante de las personas, y eso para mí ya es algo muy importante,
Entonces, este grupo de los fariseos se fue ganando lo que fue la confianza de las personas, tenía una mucho más larga tradición que muchos de los otros grupos y estaba haciendo un esfuerzo por mantenerse en una línea que siguiera las tradiciones según como ellos consideraban que era lo más legítimo posible. Y esto desembocó entonces en todos esos pequeños grupos que conocemos hoy como pues las escuelas de las yeshivas y también lo que son las sinagogas, y que permitió que al separarse este poder del conocimiento de la tradición en pequeños grupos y venir la división por parte de la cultura romana y haciendo un exilio para que todos estos grupos judíos sean desperdigados en diferentes lugares, como estaban divididos en grupos más pequeños, no sufrieron la desorganización de sus tradiciones, sino que al contrario, cada vez que se iban convirtiendo en núcleos más pequeños, cada una de estas fue dando lugar a nuevos conocimientos más nutridos, más detallados, más específicos, más aplicados a la vida cotidiana y a tradiciones más ricas y a una gran variedad de textos sagrados. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Va, mira, todos estos movimientos que no solamente fueron acá fariseos, amorreos, etcétera, también en las otras culturas hubo otros movimientos místicos. El detalle, pues ahorita estamos concentrados en la cuestión de la cábala, ¿no? Pero te hago la pregunta, Memo, toda esta evolución que ha habido, conocimiento, enseñanza, aprendizaje, ¿ha sido por casualidad o ya estaba planeado, Memo? Em, Mi respuesta a esta pregunta que me hace Nemías, gracias Nemías, muy interesante tu pregunta y, y me parece también, me llama la atención, siempre logras meterme en aprietos, pero pues bienvenido, todos tus comentarios están muy interesantes, me hacen pensar bastante. Em, yo contestaría que desde el punto de vista de lo que es lo que venimos planteando, que en este caso se trata lo que es el, el- el libre albedrío y lo que es em, se me va ahorita el otro término, em, el destino. El ser humano todavía entiende muy poco de la naturaleza de la que está compuesto y eso tendríamos que ir siendo humildes para aceptarlos. Sabemos que tenemos una parte de nosotros que se le conoce como el subconsciente. Han hablado de ellos místicos a lo largo de todas las diferentes tradiciones e inclusive es un área de investigación en la ciencia. Se sabe en un aproximado de un porcentaje que el 93 o 94% de las capacidades que desarrolla un ser humano se llevan a cabo de manera subconsciente. Y esto podría dar lugar desde un punto de vista más científico a que en ese campo de percepción súper elevada, que si lo ponemos en evaluación de capacidad, solamente es como tener un motor que tuviera 14 veces la capacidad del motor que uso. Entonces, si yo tengo una capacidad que considero que es la más amplia mía, pues esto lo que nos dice es que tenemos anexado un supermotor de procesamiento que es 14 veces más grande que nosotros y que no lo estamos utilizando. No está muy claro de por qué es esto así. Sin embargo, estas capacidades inherentes en el ser humano, que están potencialmente como dormidas, como en una especie de estado de letargo, tienen la capacidad de hacer intercambios de información sin que nosotros lo queramos llevar a cabo. No sé si me expliqué. Entonces, cuando dos personas están interactuando o hablando entre ellas, como lo que estamos haciendo precisamente aquí,
nuestro subconsciente, el subconsciente de cada uno de nosotros, está intercambiando información ahora mismo. Y ese intercambio de información no es lo que estamos diciendo. Son los cambios de volumen, los cambios de velocidad, los movimientos corporales, la respiración, etcétera. Todas esas cosas o pequeños detalles y microfacciones que nosotros estamos liberando y que algunos de ustedes no soy capaz de compartirlos porque tienen su cámara apagada y no puedo ver su interacción, aún así su subconsciente, si mi subconsciente está intercambiando información con ustedes en este momento. Y eso yo no lo puedo controlar, está fuera de mi capacidad y está fuera de mi comprensión, y sin embargo se lleva a cabo. Entonces, si esto debía de ser así o no debía de ser así, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que hay fuerzas por encima de nosotros que están tratando de que se dé la situación mejor o la más adecuada. O sea que lo que hemos llegado hasta la actualidad, podríamos decir que en términos prácticos no es resultado de la casualidad. No sé si contesté tu pregunta, Nemías. Sí, Memo, gracias. Ok, entonces para finalizar, en este caso este personaje, que fue uno de los principales escritores de lo que fueron los textos talmúdicos para concluir, fueron aquellos libros que traían las enseñanzas acerca de la halajá o de la tradición judía, en este caso de los mandamientos, pero no los 10 mandamientos que se nos ha enseñado en nuestra cultura, sino de 613, solamente 613 mandamientos que vienen a lo largo de lo que es todo el libro de la Torah y del Tanaj, y que vienen sintetizados y comentados como una extensión de esos 10 mandamientos de las leyes mosaicas, son una extensión de las leyes mosaicas de manera desglosada para poder llevar a cabo una especie de práctica mística en la que el ser humano, en este caso no cualquiera, sino el que se considera israelita, en este caso ellos que se consideran de sangre israelita y otros que se consideran israelitas por sus creencias, al llevar a cabo estas prácticas, llevan a cabo un proceso místico de transformación en ellos. Entonces, el Talmud también está fuertemente relacionado con la parte mística y con la parte de la tradición de la espiritualidad. Si bien está enraizado en una serie de prácticas religiosas, como objetivo final sigue teniendo el desarrollo del ser humano para acercarse a un potencial mayor. No sé si hay algún comentario antes de finalizar, alguna pregunta que tengan o alguna duda. De mi parte ahorita no, Memo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado esta sesión más con nosotros. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Seguimos compartiendo y continuamos en la siguiente sesión. Tengan un buen día. Gracias por apoyar. Que estén bien. Saludos, buenas tardes a todos. Saludos. Gracias.